Sostenibilidad es el concepto del que vamos a hablar hoy en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, con una persona que se dedica profesionalmente a ello, y no solamente que se dedica profesionalmente a ello, sino que está dentro del sector de la hotelería que tanto nos ocupa en esta serie Hospitalidad. Así que si te interesan todos estos asuntos, quédate con nosotros porque tenemos una voz autorizada hoy para hablarnos de aquello que muchas veces queda mal entendido y que tenemos la ocasión de entender de manera correcta. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos, pues ya sabes, de todo aquello del turismo, de aquello de la gestión hotelera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, intentaré guiarte a través de todos estos conceptos con nuestro invitado de hoy. Este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO, sabes que puedes entrar en easaedro.com, y damos la bienvenida hoy a Juan Vicente. Buenas tardes, Juan Vicente. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Pues ya sabes, deseando empezar a coserte a preguntas, como pasa con los invitados que recibimos en cada episodio, y la única que tenemos siempre como ya costumbre preguntar para empezar a hablar, y aquellas personas que no te tengan todavía fichado dentro del mundillo, pues que nos digas quién es Juan Vicente y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, Eduardo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. ¿Y quién es Juan Vicente? Bueno, me llamo Juan Vicente Fernández de Palenzuela y me podría definir como una persona curiosa, ¿no? Soy asturiano, salí de Asturias, ¿no? Buscando nuevos horizontes y todos ellos pues me llevaron a estar viajando por el mundo, ¿no? Estuve trabajando muchos años como ingeniero energético en una multinacional. Y estuve trotando por el mundo, ¿no? Intentando, calmar esa curiosidad, ¿no? Que tenía desde niño por todas las cosas, ¿no? Yo creo que fue por esa razón por la cual estudié ingeniería. En el devenir, ¿no? de esta historia, a lo largo de diferentes países, Argentina, Brasil, Abu Dhabi, Argelia, también estuve unos cuantos años, pues empezaba a tener ciertas inquietudes con una disciplina que no es muy conocida, pero que se llama teoría de sistemas. No sé si has oído alguna vez hablar de ello, Eduardo. Claro que sí. Entonces, pues empecé a ver las cosas de manera sistémica, ¿no? Y una de las principales curiosidades las cuales empezaron a surgir de esta manera de ver el mundo fue que cualquier tipo de negocio, incluso en el que yo estaba en aquel momento, estaba en una multinacional energética, pues no solo dependía de los típicos stakeholders, ¿no? Que todo el mundo conocemos, ¿no? Que pueden ser los clientes, los inversores, los trabajadores, etcétera, sino que había dos grandes stakeholders en los cuales los modelos de negocio de las empresas estaban em, completamente embebidos, incardinados, que son la sociedad y el planeta, ¿no? Y empecé a reflexionar a partir de ahí, como que todos los recursos y toda la energía que obtenemos, todos los recursos naturales, incluso todos los recursos estériles y vivos, ambas, pues los nutre, ¿no? O nos lo da pues el planeta, y que los modelos de negocio operan dentro de una sociedad determinada. Sin ninguna de estas dos partes, pues no tendrían éxito, ¿no? O como se suele decir, pues no hay un planeta B donde hacer negocios, ¿no? Es el único sitio donde tenemos nuestros recursos, tenemos nuestra energía, tenemos nuestra sociedad completamente incardinada dentro del planeta, y en esa sociedad operan ciertos modelos de negocio, ¿no? Como puede ser también el negocio hotelero. Pues dicho esto, el destino también me llevó a que en esta gran multinacional llegase después de mi periplo por el mundo, aterricé en Madrid y estuve 2 años diseñando la estrategia de transición energética. Y entonces algo me hizo clic ahí. Y empecé a pensar y a reflexionar, ¿no? sobre cómo la sostenibilidad, ¿no? Esa gran palabra, podía integrarse dentro de los modelos de negocio. En este caso, pues en los modelos de las grandes energéticas, más concretamente en la transición energética. Pero eso pues se amplió, ¿no? Esa visión se amplió, y es cuando dejé esta gran multinacional y monté una consultora de sostenibilidad, ¿no? Que se llama GreenMe. Y esta consultora empezamos con el sector hotelero. Y, y una cosa muy interesante también en esto de quién es Juan Vicente, ¿no? Entonces, dentro de mi familia, ¿no? Mi mujer siempre se ha dedicado al sector hotelero, ha sido directiva en empresas hoteleras, y entonces también ha estado pues bastante, incluso antes de empezar con la consultora, bastante integrado, ¿no? En nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Del sector hotelero. Y creemos que este pequeño símil en el que decía que los modelos de negocio están completamente embebidos, ¿no? En la sociedad y en el planeta, y ya no te digo modelo de negocio, sino las personas individuales, los sectores, etcétera,
Pues en el sector hotelero yo creo que va un poquito más allá. Es decir, el principal activo, digamos, de un hotel, ¿no? O de una cadena hotelera es el destino. Y ese destino, curiosamente, ¿no? Pues está formado tanto por las comunidades locales como por el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Y si alguno de los dos te falla, el negocio fracasa. Entonces Ujú, ahí, cuando empezamos a trabajar con los negocios hoteleros, pues fue muy interesante esta reflexión, porque realmente vimos cómo la sostenibilidad no es ni una moda, no es ni siquiera una especialidad, sino que es algo que va transversalmente a través del modelo de negocio. ujú. Y en este devenir, digamos, o sea, de quién es Juan Vicente, esa persona curiosa que estudió ingeniería porque quería conocer cómo funcionaban las cosas, se dio cuenta de que las cosas no funcionan de manera simple, sino de manera compleja, aterrizó en la teoría de sistemas para poder eh, tener, ¿no? Una carrera, ¿no? Dentro del sector energético para aterrizar luego a fundar una consultora de sostenibilidad que empezó especializada en el sector hotelero. Y todo esto en un fin de Digamos, semana, ¿no? sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Desde el sábado a mediodía hasta el domingo por la tarde, como mucho, ¿no? Pues mira, pues Cuánto algo, tiempo te llevó esto más o menos así, grosso modo? pues mira, reflexión me llevó obviamente un par de años, que fue el tiempo que estuve trabajando en el desarrollo de esa estrategia corporativa. Pero luego empecé de manera muy orgánica. Empezamos como pues un amigo que trabaja dentro del sector hotelero y que necesitaba medir la huella de carbono. Y ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Entonces ahí empezamos a ayudarlo y de hecho se la medí en un fin de semana, Eduardo. Así que eso puede ser que el comienzo no era reflexión, pero el comienzo sí que fue un fin de semana. Entonces le empecé a medir la huella de carbono, le empecé a explicar lo que era la huella de carbono y ese cliente hoy en día sigue con nosotros, ¿no? 6 años Ujú, después. Así que ujú. es interesante que haga lo del fin de semana. Si al final algún fin de semana hay por medio, sea uno, sean dos. De Sí. todas formas, yo creo que ya es significativo lo que dices de la transversalidad. Nosotros siempre nos hemos tropezado mucho con esto de la transversalidad. Vamos a hacer un paralelismo, a ver si se nos entiende, con la accesibilidad. Nosotros cuando hablamos de accesibilidad, sea en hoteles, sea en el mundo corporativo, lo que sea, muchas veces nos encontramos con que dicen, vale, pero ¿qué dice la normativa? ¿Qué es lo mínimo que tengo que cumplir? O en algunos casos, pues nos comentaban, bueno, aquí no hace falta accesibilidad porque en nuestra empresa no hay ningún minusválido trabajando, ¿no? Y decías, bueno, pero es que no es eso. O sea, es que la accesibilidad es algo muy transversal que va desde la cartelería que pones, no es, digamos, poner rampas, ¿no? O sea, es una parte, ¿no? A lo mejor poner rampas, poner ascensores, etcétera, pero no es solamente eso, es un concepto transversal que va desde que alguien pueda ver fácilmente una página web o la iluminación de un sitio, una señalítica, o que haya una separación entre tráfico rodado y peatonal, hasta tener ascensores suficientes, etcétera, etcétera. En el caso de la sostenibilidad, pues tanto es el sesgo que se suele utilizar que, mira, entrevistamos aquí a Susana Quintas, que publicó este año pasado, fue la coautora de un playbook de sostenibilidad para el mundo corporativo, y ella decía que nos había insistido a la hora de publicarlo en que la portada del libro no fuera verde. Y decía, pues que hablamos de sostenibilidad y que no sea verde porque ella entendía que se había ido sesgando tanto el mundo de la palabra sostenibilidad hacia algo verde que, que decía pues que estaba empezando a desvirtuarse ese concepto general, ¿no? Una de las cosas que vamos a intentar hacer hoy es entender, cuando hablamos de sostenibilidad, un poquito más ampliamente de qué se refiere. Entiendo que estamos hablando de algo más que poner unos paneles solares en las terrazas y de poner unos molinos de viento en algún sitio, ¿no? Sino que estamos hablando de algo mucho más transversal. Y me gustaría que nos hicieras un pequeño panorama dentro de ese transversal de qué es lo grande o qué es lo pequeño en el caso de un hotel. Ahora podemos hablar de un ejemplo concreto si queréis, o cualquier caso de éxito de los que hayáis tenido, pero entender cuando habláis con esa persona del hotel o con esa empresa, que eso de la sostenibilidad lleva cositas pequeñas, acciones muy pequeñitas, y lleva unas acciones que incluso provienen desde fuera del hotel. ¿Nos podrías hacer un pequeño, digamos, un pequeño dibujo, esquema genérico para que se entienda que es algo que va desde lo muy grande hasta los pequeños detalles? Vale, sí, me parece buena idea hacerlo así. De hecho, si quieres empezar desde lo más grande, ¿no? Es como, bueno, la palabra sostenibilidad, o sea, la palabra sostenibilidad viene obviamente de sostener, ¿no? Pero al final fue parte de un informe
de 1987 que se dio en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU y que se llamaba el informe Brundtland, ¿no? Por la comisaria, ¿no? que lo, que lo publicó. Y al final lo que venía a decir era, vamos a intentar desarrollarnos, ¿no? Económicamente, vamos a generar riqueza, pero de una manera que podamos dejar un legado a las generaciones futuras para que puedan seguir generando riqueza, ¿no? De ahí viene un poquito también el término desarrollo sostenible, que mucha gente piensa que es un oxímoron, ¿no? Como que son dos palabras, ¿no? Que son completamente antónimas, pero no, ¿no? O sea, desarrollo, generación de riqueza, progreso es totalmente compatible con la sostenibilidad. Y cuando miramos, no sé, Eduardo, si conoces esta foto que se llama Blue Marble, canica azul, ¿no? De la Tierra, entera de la Tierra, fue la primera foto que se tomó entera, ¿no? Y en color del planeta Tierra, y que fue el Apolo 17 que en su camino a la Luna pues sacó esta fotografía y es bastante impresionante, ¿no? De hecho, invito a los oyentes a que la busquen en Google, ¿no? La canica azul. Ujú. Pues esta foto se tomó en 1972, ¿no? Y es curioso porque en 1973 se fundó Greenpeace. Y en 1976 se eligió el primer político de un partido verde a formar parte de un parlamento, que fue en Suiza. Y en el 1979 se fundó el Partido Verde Alemán. Y también es muy curioso porque esta foto aparece en el despacho de Al Gore cuando era vicepresidente de la administración Clinton. También aparece ahí que dice la leyenda que se la regaló Clinton a Al Gore con una dedicatoria que ponía trabajemos desde esta perspectiva, ¿no? Se veía la Tierra, ¿no? Desde el espacio. Entonces, ahí, no sé si has oído hablar también, que es un término bastante famoso que se llama el efecto perspectiva, que es como un cambio cognitivo de la conciencia que les ocurre a los astronautas cuando ven la Tierra desde el espacio, ¿no? Que los cambia Ujú. completamente. De hecho, dicen que es por observar un poco la vulnerabilidad de la Tierra, ¿no? Y la conexión. Dicen como que se desactiva el efecto este de separación que parece que tenemos, ¿no? Porque obviamente estamos todos ahí, todos trabajamos ahí, todos vivimos ahí, todos dependemos de eso que está ahí. Y también se activa un poco la conciencia sistémica, ¿no? De que está todo conectado. O sea, todos los sistemas que actúan en nuestra vida, sea para bien o para mal, están ahí dentro, ¿no? Entonces, un hotel al final está ahí. Y si vamos un poquito más haciendo zoom, ¿no? Si estamos en Google Earth, por ejemplo, haciendo zoom y vamos a ese hotel, ¿no? A nuestro hotel, pues vemos que está en un lugar, ¿no? En un medio ambiente, está en una naturaleza. Y esa naturaleza que representa de una manera el destino, ya sea una ciudad, ya sea un resort de costa, ya esté en medio de un bosque, donde esté, pues está en un ecosistema. Y ese ecosistema es parte de la riqueza de ese destino al que acuden los clientes. Y no solo eso, sino que depende de toda una serie de personas que forman las comunidades locales. Entonces, mirando desde esa imagen de la Tierra, haciendo zoom hasta ese ecosistema, llamémoslo así, o ese ambiente donde se erige ese hotel, y las comunidades locales que lo hacen posible, ya sea porque son trabajadores, porque representan una riqueza cultural pues que da valor al destino, o sea, cualquier cosa social, pues ahí ya tenemos montado un poco, digamos, la razón de ser de este sector, ¿no? De este negocio, de este modelo de negocio, que es la hotelería, incluso el sector turismo, respecto a la sostenibilidad. Es decir, si la sostenibilidad era esa definición de intentar progresar sin saquear, digamos, los recursos para que las generaciones futuras puedan seguir progresando, pues entonces lo mismo, las generaciones futuras hoteleras pues podrán seguir disfrutando de sus negocios en esos destinos cuyo medio ambiente y cuyas comunidades locales no se verán afectadas porque hemos tomado medida para ello. Y cuando tú hablas con por poner un inciso, cuando habláis de que habláis de ello con un hotel o habláis de ello con una cadena hotelera, dentro de los hoteles, ¿quién es el que escucha este tipo de conversación con vosotros? Una vez que llegáis a un hotel y lo planteáis, al final un hotel, pues digamos, es una entidad o un ente que al final pues son personas quienes lo llevan a cabo, son empresas que al final están compuestas por personas. A la hora de plantearse las políticas de sostenibilidad de un hotel y más allá de las políticas, las medidas concretas, ahora seguiremos con el Zoom, ¿eh? Esto es un pequeño inciso.
¿quién es el que se encarga? ¿Es el director del hotel? ¿Hay una figura en las cadenas hoteleras que se encarga de ello? ¿Es más bien la gente propietaria de los edificios o los operadores hoteleros? ¿Quiénes son vuestros interlocutores habituales? Entiendo que puede haber de todo, pero ¿quiénes son vuestros interlocutores habituales? Como bien dices, ahí es un mix, ¿no? Pero sí que se repiten algunos patrones, ¿no? Como bien dices. Hay en grandes cadenas hoteleras cada vez más se apuesta por la sostenibilidad, por esto mismo que hablamos, ¿no? Se han dado cuenta hace tiempo, el sector ya se dio cuenta de la necesidad de cuidar el destino, ¿no? Entonces, cuidar el destino es cuidar el medio ambiente y cuidar las comunidades locales, lo medioambiental y lo social. Entonces, en las grandes cadenas hoteleras sí que hay departamentos, ¿no? Pequeños o grandes de sostenibilidad, que también los pueden llamar ESG, ¿no? Por las siglas en inglés, que es Environment, Social and Governance, ¿no? Medio ambiente, social y gobernanza. Ujú, Luego, en los hoteles más pequeños sí que hemos descubierto, y es parte también de nuestra propuesta de valor, eh, que empieza, que se empiezan a definir roles de sostenibilidad, pero no suelen ser expertos de sostenibilidad, sino se suelen ser personas que vienen de igual del ámbito de la calidad, ¿no? Directores de calidad o directores de marketing o directores de comunicación incluso, o el propio director, ¿no? General del hotel, ujú, que asume ese rol, ¿no? Diciendo, asumo este rol, unas veces porque creen que el de comunicación no es algo muy importante, ¿no? Porque tú cuando estás, digamos, integrando la sostenibilidad en tu modelo de negocio, pues hay que quieres comunicarlo comunicarlo. también, que lo haces. Pues el de marketing, lo mismo, el de calidad, porque muchas veces viene por un tema medioambiental, ¿no? Entonces hay leyes medioambientales, impacto ambiental, algo que ya lleva muchos, muchos años, si no décadas, ¿no? En la legislación española, ¿no? Internacional. Entonces vienen pues la gente de calidad, de cumplimiento, de compliance, incluso el sector un poquito más legal también de la Ujú. cadena, también puede haber directores de sostenibilidad que vienen ahí. Y se empapan de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y se dan cuenta de la dificultad y pues llaman a consultoras como nosotros, les ayudamos, nos convertimos a veces en su departamento de sostenibilidad, que esto es muy importante, Eduardo, porque muchas veces cuando se crea un departamento de sostenibilidad, que suele ser una persona, máximo dos, Ujú. se dan cuenta de que la transversal, la tra- al ser Sí, sí, transversal, la transversalidad del tema, la sí, sí. transversalidad sí, de la asignatura esta de la sostenibilidad requiere de tantos esfuerzos que necesitan mucho más recursos. Y estos recursos muchas veces pues vienen contratando, ¿no? a una consultora como nosotros, ¿no? Es que para quien no lo sepa y nos esté escuchando, hay casos en los que hablamos de cadenas bastante grandes internacionales que para todos los países o para zonas muy grandes de países el Departamento de Sostenibilidad son 2 o 3 personas. Es decir, suele ser de una dotación de personal bastante reducida. Entonces están, digamos, pensados en su propio germen para apoyarse en expertos, incluso de un cierto carácter más local, por si hay un departamento de sostenibilidad dentro de la cadena que tiene que llevar hoteles en Suiza, en las Islas Baleares y en, por decirte algo, yo que sé, en Abu Dhabi o en Norte de África. Luego lo que esperan es que esas medidas locales, incluso por temas de compliance, como estamos diciendo, de que sería de Sí. cumplimiento legal, ¿no? De normativo, apoyarse incluso en consultoras que puedan tener tal vez incluso un carácter local o aunque sean más internacionales que puedan tener un conocimiento local, ¿no? Para que no lo tenga, a lo mejor alguien se está pensando que en una gran cadena puede haber un departamento de sostenibilidad que sean 100 personas. Normalmente, yo por lo menos los que he conocido son muy, muy, muy reducidos y en el caso de un establecimiento en el que haya una persona que se dedique a la sostenibilidad, ya en proporción, ya el nivel de atención que puede tener ya es mucho más grande, ¿no? Es que es impresionante porque estos departamentos, digamos que se fundan con unas necesidades determinadas que empezaron en su día quizás midiendo la huella de carbono o atendiendo a la reducción de plásticos de un solo uso o a la reducción de la fracción orgánica de los residuos o al desperdicio alimentario, ¿no? O sea, empezaron como pequeños proyectos que luego se van sumando, ¿no? Porque al final la sostenibilidad, mucha gente piensa que solo es ambiental, ¿no? Pero también es social y lo que se llama gobernanza, que ahora explicamos si quieres qué significa ese término, ¿no? Que es como Eso el es. más olvidado, ¿no? De Ujú. los tres. Sí, pues Eso es, sí, sí. entonces, claro, si partimos de la base de que hay diferentes, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que hay diferentes categorías dentro de sostenibilidad ambiental incluso, que puede ser la descarbonización, ¿no? Que el tema de las emisiones de gas invernadero, que tienes que calcular ya no solo de las emisiones directas de tu hotel o de la electricidad que consume tu hotel,
sino que empezamos a hablar de las emisiones generadas en la cadena de valor del hotel, es decir, aguas arriba, aguas abajo, por ejemplo, los bienes y servicios comprados por el hotel, los residuos generados que también emiten gases de efecto invernadero, yo que sé, por ejemplo, los orgánicos si van a vertedero, pues la descomposición de la materia orgánica pues genera metano, que es un gas de efecto invernadero, o por ejemplo, Ujú, el desplazamiento de los empleados o los viajes de negocios. Entonces, al final, la cadena de valor también ujú, se comienza a medir y para obtener ciertas certificaciones, pues es clave, ¿no? Empezar a medir ciertas categorías de este denominado alcance 3 o de cadena de suministro. Entonces, ya ahí, solo con la rama de descarbonización ya se complica la cosa. Y para una gran cadena que ujú, tiene solo una persona, puede que hayan establecido una estrategia de descarbonización, que lo pueden hacer si es una cadena internacional, lo hacen digamos, en el cuartel general, ¿no? En la sede lo hacen, pero luego lo tienen que ujú. aplicar en cada uno de los hoteles, en cada una de las geografías, en cada uno de los países, con su idiosincrasia, etcétera. Entonces, y tienen que medirlo y tal. Entonces es complicado y muchas veces pues tiran, ¿no? de consultoras como nosotros o simplemente pueden llevar a cabo la estrategia de sostenibilidad, pero el gran problema, Eduardo, es ejecutarla. ¿Sabes? Es lo que te digo. Por ejemplo, Claro. en economía circular, pues más de lo mismo. Si empiezas con los plásticos, ¿no? Al final los plásticos es un material eh, con unas propiedades espectaculares que encima es barato, ¿no? Y que es necesario, ¿no? Para ciertas operaciones. Entonces, pero claro, es un material muy contaminante, como sabemos. Entonces ahí hay toda una gran problemática respecto a los plásticos. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de los plásticos? ¿Cómo abordamos el tema de la huella hídrica, el consumo de agua? O sea, ya no solo descarbonización o circularidad, que es el tema de residuos o plásticos, de materiales, ¿no? De economía circular, sino el tema de la huella hídrica, es decir, cómo abordamos la resiliencia hídrica, que es tan importante. Al final, un hotel puede llegar a consumir hasta 10 veces más agua que un habitante local. O sea, un cliente de un hotel puede consumir hasta 10 veces más agua que un habitante local. Estos son datos de la ONU. Y entonces eso es importante porque al final, si hay periodos de sequía prolongado, como hubo en Cataluña el año pasado, y hay cortes de agua, afecta muchísimo a la percepción de valor. Entonces hay que desarrollar estrategias de resiliencia hídrica, por ejemplo. Entonces, Y estamos hablando en este caso, Juan Vicente, porque nos hemos ido quedando, yo creo que ha salido de sí, forma del natural, nos Zoom, ¿no? hemos ido quedando en los Zoom, yo creo que hemos llegado, esto que estás comentando ahora sería un Pues poquito como el escalón siguiente del, digamos, del local que estábamos hablando, ¿no? Del entorno del medio ambiente en el que estaba el hotel, ¿no? Sería ya entrar en el edificio, por así decir, ¿no? entramos en el entorno, también hay, oye, al final los planes de resiliencia hídrica los haces en el edificio, pero es debido a un Municipalidad impacto, o de... bueno, el impacto de un riesgo climático, podríamos llamar, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo con la resiliencia hídrica es intentar consumir menos agua sin disminuir la percepción de valor del cliente. Al final te estás adaptando, o sea, adaptación de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en zonas de mucha sequía o en zonas de inundaciones o en zonas de incendios, bueno, al final te tienes que adaptar. No solo tienes que intentar emitir menos gases de efecto invernadero para intentar reducir, ¿no? los efectos del cambio climático, sino que te tienes que adaptar. No te queda otra. Y el agua es algo clave en muchos sectores, obviamente, pero en el sector turismo, de los que más. Y luego tienes también otras partes, digamos, que podemos, si quieres, ir de la E de medio ambiente, de environment, ¿no? En inglés, A a la la C. S, y ESG, luego a ¿no? la C, pero sí, ESG. O sea, muchas veces decimos que somos consultoras ESG o ASG, ¿no? De ambiente. Y que cubre las tres partes. La parte de la S, la parte social, es muy importante en cuanto a la relación con las comunidades locales, ¿no? Que hablábamos en los hoteles, es clave. O sea, la relación con las comunidades locales es una de las piezas clave del valor del destino de donde esté el hotel. O sea, ahí no hay, ¿no? Y estamos viendo muchas tensiones sociales en el sector turismo, con la turismofobia en Barcelona, en Mallorca, en Venecia. Estamos viendo que hay problemas de gentrificación, etcétera. Estamos viendo realmente tensiones sociales. Y eso es un tema de sostenibilidad social. Y es un tema que Ujú. afecta directamente, ya no es un impacto de la actividad hotelera que genera en el medio ambiente en la sociedad, es un riesgo, digamos, social que está afectando en las propias finanzas, ¿no? O en el propio modelo de negocio de ese hotel, ¿no? Que lo está sufriendo. Ujú. También están las tensiones geopolíticas. También afectan mucho las tensiones geopolíticas al sector turismo porque la gente no viaja. Si hay
pues todo tipo de... Tiene Sí, lógica, ¿no? O sea, si estás en un lugar que en el momento no está para ser visitado, pues evidentemente por el motivo que sea, ¿no? Pues tiene lógica que exacto. la gente se retenga. ¿Tú crees que a lo largo del tiempo esta percepción del hotel que recordamos hace décadas, ¿no? Que llega el hotel como si fuera ese monstruo que llega arrasando, ¿no? Y se coloca en un entorno idílico a lo mejor o en los mejores lugares de la ciudad, ¿no? Y se instauraba allí y era como el enemigo de la gente local, o se percibía así por lo menos. ¿Tú crees que con el tiempo esa percepción ha ido cambiando o virando de otra manera? ¿O crees que se mantiene todavía como en los años 60, 70, esto de es que ha venido un hotel y ya la gente lo miraba mal desde el principio? ¿Tú crees que esto ha ido evolucionando? Yo creo que ha ido evolucionando porque ha habido negocios, ha habido hoteles que lo han sabido hacer muy bien. Sin embargo, yo creo que, y visto los conatos, ¿no? De turismofobia, pero va más allá del hotel, yo creo, ¿eh? Va más allá del hotel. Yo creo que es un problema más de turismo de masas que se interrelaciona con todo el sector, ¿no? Desde aviones low cost hasta, no sé, hasta todo tipo de eventos, ¿no? Y de atracciones, ¿no? De cualquier cosa que haya en la ciudad. Es verdad que en el tema turístico han surgido nuevos actores como los pisos turísticos, etcétera. O sea que hay muchísimos nuevos actores, digamos, en todo este ecosistema. Es un sistema bastante complejo que tenemos que ver las diferentes palancas donde actuar, pero el termómetro es que hay conatos de turismofobia. Es decir, hay conatos de que hay poblaciones locales que están descontentas en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, ha habido en Barcelona, ha habido en Mallorca, en Madrid no lo hay. Es verdad que Madrid está creciendo, ¿no? El sector turismo está creciendo mucho, lo están haciendo de una manera completamente diferente. El turismo es otro, no es turismo, podríamos decir, de costa, sino es un turismo más, ¿no? Es muy urbano, ¿no? Muy urbano, entonces hay otro tipo de turista, etcétera. Pero creo que con el tiempo se puede llegar a percibir, si no se hace bien, porque ya no depende del hotel, depende de los gobiernos, depende de las políticas, depende de todos los actores del sector turismo, incluso depende del sector no sé, de la restauración, absolutamente de todo. Ujú. Entonces, creo que se están haciendo las cosas muy bien, pero que se pueden seguir haciendo mejor y por eso hay como pequeños semáforos rojos, ¿no? O termómetros con fiebre, ¿no? En el que nos indican aquí hay cosas que mejorar, hay cosas que arreglar. Y cuando tú llegas a un hotel y te presentas y dices, hola, buenos días, señor hotel. Yo soy Juan Vicente y me dedico a la sostenibilidad. Cuando está todo ese personal del hotel delante de ti, ¿quién es el que te mira mal? Bueno, lo primero que me suelen decir, o sea, me pueden pasar dos cosas, ¿no? Empezando, ¿no? Si llamo y le digo, hola, soy una consultora de sostenibilidad, me pueden decir, ya tengo una estrategia de sostenibilidad, Bueno, eso por ¿no? supuesto, sí, 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 claro. Por supuesto, ya la tengo y no necesito más, muchas gracias. Lo tenemos Pero yo le cubierto, digo, somos yo le digo, ¿la autosuficientes. estás ejecutando? Y dice, no. Así que hubo ¿sabes? Y si la estás ejecutando, estás teniendo problemas para ejecutarla, estás alcanzando esos objetivos que has fijado en la estrategia, ¿no? Que eso ha pasado no solo en el sector, sino ha pasado en todos los sectores, ¿no? De grandes, incluso de grandes empresas que se han puesto, digamos, objetivos Ambiciosos. muy ambiciosos y que Mm. intentaron pues hacer y los están retirando muchas veces porque no son capaces de ejecutarlo porque creían que con tener la estrategia ya vale, ¿no? Al final una estrategia es una guía para conseguir unos objetivos y si no cumplen los objetivos pues la estrategia fracasa, ¿no? Pero Ujú. bueno, hubo toda esa moda de decir, tengo una estrategia de sostenibilidad, la parte medioambiental, la parte social, etcétera, y la pongo en la página web, etcétera, pero luego hay que ejecutar esas acciones. Y es bueno ejecutar esas acciones porque puedes tener beneficios muy gratos. Puedes tener reducciones de costes, puedes tener aumento de tu ADR, ¿no? O sea, si aumentas la percepción de valor de lo que estás haciendo, pues aumenta tu ADR. Puedes tener cambios de marca o cambios, ¿no? de concepto, como pudo ser del Hotel Santo Domingo al Hotel Inala, que es un caso de éxito nuestro, que si quieres luego hablamos más adelante. Claro que sí. Entonces sí que hay, o sea, o sea, nada más llegar al hotel, pues te dicen que sí, gracias, te escucho con atención o no quiero nada, gracias, pero siempre van a necesitar cosas. Eso lo sabemos. Siempre Ujú. van a necesitar cosas. Y luego, una vez que entramos y estamos dentro y somos, pues, o como su apoyo, ¿no? Al Departamento de Sostenibilidad, o en muchos casos que no hay Departamento de Sostenibilidad, somos su Departamento de Sostenibilidad, pues los que nos suelen mirar muy bien suele ser marketing y comunicación, ¿no? Ujú. Nos suelen mirar bastante bien también los inversores, si es que hay.
Ujú. Y bueno, y al final, pues en la operativa diaria sería un poquito bueno, Bueno, aquellos que reticencias hay. sufren un cambio, ¿no? Exacto. Sufren un cambio y ya de por sí, pues ya conoces la operativa hotelera, pues es Sí, sacrificada, ¿no? y de por sí Es muy dura, ¿no? rápida. Ujú. Muy rápida, es decir, establece, por ejemplo, algo muy simple y que tampoco se hace tanto, aunque parezca algo obvio, ¿no? El reciclaje, ¿no? El separación por fracciones. De orgánico, resto, papel, cartón, vidrio, envases, etcétera. Pues bueno, en Ujú. una cocina donde están muy ocupados, donde están sacando producto constantemente, etcétera, pues hay mucha resistencia al cambio. Pero no porque no lo quieran hacer, sino porque Por digamos que es costumbre. como una tarea más, ¿no? Una Ujú. tarea más y compleja. Oye, cuidado que es complejo. O sea, lo fácil es tirarlo todo a un cubo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, en la operativa sueles tener más resistencia al cambio, pero luego lo curioso, Eduardo, es que hay que trabajar mucho la comunicación interna, ¿eh? Hay que trabajar muchísimo la Pero comunicación. son embajadores luego cuando se van a otro hotel, ¿eh? Es decir, Totalmente. gente que ya ha conseguido, digamos, interiorizar ese cambio, cuando cambian a otro establecimiento, incluso personas que a lo mejor pudiera pensarse que no van a ser quienes empujen para esos cambios, muchas veces sí que lo son. Que son a lo mejor personal, como estás diciendo, que trabaja en el ámbito de la cocina, de residuos, de limpieza, etcétera, que al cambiar a otro establecimiento, porque si algo hay en la hotelería es rotación de personal entre hoteles y demás, es bastante habitual que quien ya ha conseguido interiorizar esos cambios los promulgue y los empuje a siguientes establecimientos. Y en esto que tú estás comentando, pues vamos a aprovechar porque en uno de los primeros episodios de la serie Hospitalidad estuvo por aquí Gerardo García de Canarias y nos decía, bueno, digamos el caballo de batalla que tenía él era que se podían hacer las cosas de manera más sostenible para que fueran más eficientes sin tener que perder calidad de servicio. Porque en muchas ocasiones se entiende que al pasar a algo sostenible se va a perder calidad de servicio o se van a incrementar los costes. Eso ahora después hablamos si quieres. Y una de las cuestiones que me gustó mucho de oír hablar a este señor era esta conexión con el lugar. Ellos estaban en Canarias y claro, él partía de la base de que Canarias, pues por ejemplo, no tiene petróleo. Y entonces, pues todo lo que llegaba a Canarias en cuanto a petróleo, pues tenía que llegar en barcos, ¿no? Y decías, oye, pues en Canarias es un sitio en el que a lo mejor hablar de generación de energía mediante la energía solar, pues puede tener sentido porque es un sitio en el que a lo largo del año, pues si tiene 365 días, pues estás a 25 grados, 364 y medio y las nubes vienen ese mediodía y luego se van. Mientras que estamos acostumbrados a que se promulgan normas de hay que poner tejados verdes en, ¿qué te voy a decir yo? En Finlandia, por inventarme algo, ¿no? Donde 6 meses al año es de noche, pues porque hay que cumplir con ese compliance europeo, por ejemplo, que pueda llegar a separarse de lo que es la comprensión de lo que se está haciendo, ¿no? En un sitio ventoso, pues puede haber mucho interés en molinos de viento, en un sitio soleado puede haber mucho interés en placas solares, y él hablaba de esto, de que generaban en cocinas, aprovechar esa generación del metano de los residuos orgánicos para generar energía para los fogones y que se entrara en ese círculo, ¿no? Ese círculo virtuoso de tener que emitir menos residuos, aprovechar energía, reutilizar una parte, aprovechar la energía de las maderas que caen de los árboles para evitar que se generan incendios, ¿no? De la madera seca que queda en el monte y de hecho había varios ejemplos muy tangibles. Ese caballo de batalla de que la sostenibilidad no tiene por qué reducir el servicio ni tiene por qué aumentar los costes. Yo entiendo que cuando llegas a un hotel y empiezas a hablar, lo primero que te van a decir, lo primero después de decirte que lo tienen cubierto, que efectivamente eso es una realidad, será algo así, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a costar? ¿No? Sí, total. De hecho, sí, es la primera batalla, ¿no? Con la que lidias normalmente es pensar, ¿no? Es esa percepción que se suele tener en que todo lo sostenible es más caro, ¿no? O sea que van a gastar muchísimo más de lo que están gastando ahora. Entonces, yo lo tengo claro, Eduardo. Yo tengo claro que la sostenibilidad no puede vivir de subvenciones y la sostenibilidad no puede ser más caro que el equivalente estándar, ¿no? No sostenible. Lo que dices tú, o sea, el petróleo es más barato que la generación solar. O sea, el petróleo hay que hacer, perdón, buen pifostio para, para poder
producirlo a 4.000 metros de profundidad, hacer los pozos, llevarlo a separar el agua del gas del petróleo, luego meterlo en un oleoducto que vaya hasta la refinería, refinarlo en diferentes fracciones que tenemos de queroseno, gasolinas, diésel, asfaltos, etcétera, y para luego venderlo, etcétera. O sea, es increíble. O sea, tienes que llegar a 4 o 5 kilómetros de profundidad para sacar una masa viscosa negra que lo refinas para tener energía, ¿no? Mientras que con las placas solares lo estás poniendo de manera muy orgánica y muy natural en un tejado para que aprovechen la luz del sol, que al final es la gran estrella que nos dota de energía, ¿no? Es la gran fuente de energía es el sol. Entonces dices, ostras, es mucho más, digamos, menos forzado, ¿no? Digamos, lo de la generación solar, incluso la eólica, ¿no? Que el petróleo, ¿no? Pero parece que tienes la sensación de que es mucho más caro una cosa que otra, ¿no? Pero al final porque tienes que hacer una inversión inicial quizás, ¿no? Aunque no sabemos que nosotros también hacemos inversiones iniciales cuando compramos también gasolina, etcétera. Entonces, Ujú. la pregunta es esa, la pregunta es, sí, vas a poner paneles solares, los vas a amortizar en 6-7 años y a partir del séptimo año básicamente te ha salido gratis la inversión y luego a partir de ese séptimo año produces de manera gratuita tu electricidad o la gran mayoría de tu electricidad, depende de las placas fotovoltaicas, ¿no?, que instales. Entonces, lo primero es eso, lo primero Ujú. es el concepto, hay más aversión a la pérdida, ¿no? Cuando haces una inversión inicial, ¿no? Al final yo Ujú. creo que es un sesgo cognitivo, ¿no? De heurística pura, en el que el ser humano pues tiene esa primera inversión de decir, a ti sí te dicen que vas a perder 5.000 euros, pero luego vas a ganar 1.000.000, pues la gente duda, de poner esos 5.000 euros. Duda mucho, ¿no? Por eso es un Ujú. sesgo cognitivo que creo que se llama aversión a la pérdida. Entonces es complejo, o Ujú. sea, tienes que lidiar con la inversión, pero ahí por lo menos sabes que la rentabilidad está asegurada, ¿no? En cuanto a energía, ¿no? O lo que decías tú de intentar integrar más el medio natural, ¿no? A tu operativa. Pero sin duda, o sea, luego hay un tema de eficiencia energética también, es decir, o de eficiencia hídrica, ¿no? Al final, si mira, nosotros comercializamos un reductor de caudal que además es una patente alemana muy interesante, de hecho es la mejor del mercado, en la que es capaz de reducir el caudal hasta un 60% sin sacrificar el confort de la presión, ¿no? Que esto es clave también por la percepción de valor que hablábamos antes, ¿no? Cómo poder Ujú. congeniar, ¿no?, la percepción de valor con el ahorro. Pero ahí estamos hablando de ahorro económico directo, ¿no? Tienes que hacer una inversión, pero ahí igual la recuperación de inversión son 4 meses, 5 meses. Es muy rápida. Y ahí es lo Ujú. que hablas tú de vamos a aprovechar la descomposición de la materia orgánica para aprovechar ese metano y ese metano lo podemos usar en las cocinas como si fuera, bueno, al final biometano, ¿no? De que hablamos, ¿no? Y que hay producción de biometano en España que se inyecta dentro de la red gasífera nacional y que está producido a partir de residuos agrícolas o de residuos, ¿sabes?, de todo tipo, ¿no? Entonces, esto al final es innovación. Entonces, para no irme por los cerros de Úbeda, eh, lo que quería decir es que en sostenibilidad es clave la eficiencia, es decir, el intentar ahorrar, pero para intentar ahorrar o intentar pagar mucho menos, ya sea a partir de un reductor de caudal que no sacrifique el confort, a partir de unas placas solares o a partir de un gas obtenido de la descomposición de unos residuos, pues necesitas innovación. ¿Por qué necesitas innovación? Porque tienes que reducir no sé cómo llamarlo, ese pequeño impuesto eh, creativo, ¿no?, que siempre tienen las cosas nuevas. No sé cómo llamarlo. Siempre hay una Ah, especie de vale. prima. Esa reticencia, la reticencia al No, cambio, no, ¿no estabas hablando? no, ese pequeño coste inicial que tienes que poner en una innovación, ¿no? O sea, es decir, tú si quieres me lo invento, no sé si existe una especie de estufa en la que puedas generar biometano a partir de los residuos orgánicos de tu hotel, pues obviamente lo primero tienes que hacer una apuesta muy importante en comprar Por comprar la estufa. ese Ujú. CAPEX, ¿no?, en esa estufa. Incluso puede que sea tan innovador que esté en una etapa muy temprana y que todavía no sea muy eficiente, ¿no? Entonces tienes que pagar Ujú. esa prima de innovación, ¿no? O quieres poner paneles solares y tienes que pagar esa inversión inicial, o quieres poner este reductor y tienes que pagar esa inversión inicial. De nuevo, o sea, es como que la innovación para poder en un futuro tener mucho más ahorros económicos y tener mucho menos despilfarro, ¿no?, de recursos, ¿no?, que al final son recursos, o mayor integración en el medio, como en este ejemplo de Canarias, pues tienes que pagar una especie de prima, ¿no? Prima verde, vamos a llamarlo.
Y, Ujú. y entonces eso es por lo que luchamos, ¿no? Constantemente, ¿no? Con nuestros clientes es idear acciones que nos permitan cumplir los objetivos que hemos establecido en la estrategia, ¿no? Pero esos objetivos en la estrategia están integrados también en el modelo de negocio, es decir, que van a tocar palancas de rentabilidad, es decir, que me van a ahorrar los costes y que me van a aumentar el ADR. Eso es nuestro objetivo. Y de hecho, bueno, a todo esto, ADR, estamos utilizando aquí tres Sí, letritas que, bueno, ¿qué significa ADR para quien no nos esté sí, es el escuchando? average daily rate de los hoteles, que es como digamos, el precio medio, ¿no? De habitación, ¿no? De habitación. Yo qué sé. El ADR de este hotel son 90 euros, son 100 euros, son 500. Un término directamente relacionado con lo que serían los ingresos per cápita de lo que sería el usuario del hotel, uno de las muchas Eso siglas, ¿no?, es. que tenemos dentro de cómo se consideran los ratios de los hoteles. Y antes de entrar en el ejemplo del Inhala, que creo que va a ser un buen hilo conductor, ¿no?, para explicar un poquito cómo puede ser el trabajo, sí que creo que en el mundo de la sostenibilidad, igual que la comunicación es el gran aliado, también existe este concepto de greenwashing, que es uno de los grandes enemigos y que también procede de la comunicación, es decir, que a veces es el mayor aliado y otras veces se convierte también de manera incluso involuntaria en un enemigo, ¿no?, a la hora de implantar las medidas de sostenibilidad. Ahora lo explicamos un poquito. Pero sí también quería comentar, a raíz de que, bueno, hace un par de años, estuvimos invitados a visitar en Guadalix de la Sierra, en Madrid, la vivienda que había obtenido mayor número de premios como vivienda sostenible, una vivienda individual. Y precisamente los autores de la vivienda, gente que pues, tenía unos conocimientos muy amplios de todos los sentidos, el esfuerzo que había era porque era una vivienda bonita. Era una vivienda con unos espacios muy interesantes, con una riqueza espacial pues muy buena. Y digamos que ese caballo de batalla era de quitar de la cabeza que las personas cuando piensan en una vivienda ecosostenible, eficiente, etcétera, pues deje de pensar en una cueva de barro marrón, sino que se puede hacer una vivienda bonita, diseñada con muy buen gusto, de hecho, con unos conocimientos detrás que así lo permitan, y que no tiene por qué ser, pues para que sea eficiente, no tiene por qué ser esa imagen ya preconcebida, ¿no? Era uno de los caballos de batalla. Entiendo que en el caso vuestro, sobre todo la comunicación, que está tan ávida en los hoteles de decir hemos tomado estas medidas, que lo sepa todo el mundo, también pues puede ser que digan hemos tomado estas medidas y que se interprete como algo pues de lavado de cara, ¿no? Simplemente decir parece que, pero no, ¿no? Entiendo que ese también será uno de vuestros mayores enemigos, ¿no?, a la hora de las implantaciones en los hoteles. Sí, de hecho, el greenwashing, o sea, en castellano también lo llaman ecolavado, ¿no? Que, Sí, 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 exacto. o ecoblanqueo, ¿no? Algo así. El, sí, es un problema porque, o sea, hace como, bueno, incluso ahora, ¿no? Pues al final es un reclamo, ¿no? Comunicativo. Y como te decía antes, hay que tener mucho cuidado porque obviamente tú empiezas por una estrategia, ¿no? Y esa estrategia luego la comunicas, pero esa estrategia, como hablábamos antes, al final la estrategia es un papel, es un conjunto es una guía de cómo cumplir unos objetivos y también la definición de esos objetivos, también los KPIs para medirlos, podríamos decir, KPIs, pues los indicadores, ¿no? Indicadores clave de Indicadores clave de rendimiento, sí, sí. rendimiento Uh-huh. de esos objetivos, ¿no? Y suele pecar mucho en comunicar, pero no ejecutar esa estrategia. Entonces, al final sí, comunicas y entonces te quedas ahí estancado, ¿no? Digamos, sí, lo comunicas, todas las páginas web podríamos decir, el 90% de las empresas hoteleras, pues tienen su parte de sostenibilidad, también de muchos productos, ¿no? Y nosotros analizamos con nuestros clientes los productos que se compran en el hotel, hacemos una política de compras sostenibles para que efectivamente lo sean, ¿no? Y los analizamos bien, ¿no? Y hacemos encuestas a los proveedores, etcétera. Pero, o sea, todo el ecosistema, podríamos decir, Eduardo, eh, comunica cosas, ¿no? Pero esas cosas tienen que venir respaldadas, digamos, por la ciencia, ¿no? O sea, nosotros solemos decir que diseñamos acciones para cumplir estas estrategias que sean, por un lado, efectivas, es decir, que estén basadas en la ciencia, que estén basadas en datos, que si dices que este producto ahorra o evita tantas kilogramos de CO2, por favor certifícamelo a través del análisis de ciclo de vida o ten una ISO o ten una certificación robusta determinada, que sean efectivas, que sean innovadoras, por todo lo que te contaba antes, esa acción tiene que ser innovadora.
y también eso hace que sea más sexy en la comunicación. Obviamente, una innovación. Y no solo te hace más sexy, sino que te hace diferenciador de verdad. No todos los hoteles que dicen, llevamos a cabo acciones sostenibles de circularidad y descarbonización, de medida de huella de carbono. Eso parece un estándar, ¿no? Parece ¿no? un mantra, ¿no? Que se repite Ujú, en todos, pero si realmente quieres ser diferenciador, tus acciones, además de ser efectivas y basadas en la ciencia, tienen que ser innovadoras. Tienes que atreverte, ¿no? Con ciertas cosas, ujú, como decía este ejemplo de Canarias, ¿no? El tío pues estaba, ¿no? Visualizando toda una serie ujú. de acciones muy innovadoras a través de una observación muy inteligente, ¿no? Del entorno. Y luego, por último, tienen que ser inspiradoras. O sea, efectivas, innovadoras, inspiradoras. ¿Por qué inspiradoras? Porque si no, no vas a... O sea, tienes que estar a la vanguardia un poco incluso sí, de tus pares, ¿no? O de tus competidores. Tienes que ir más allá porque ese cliente que realmente ve o que aumenta la percepción de valor de ese cliente, que se puede traducir de nuevo en un aumento de ese ADR que hablábamos antes, pues depende Ujú, mucho de esas tres palancas, ¿no? Lo primero que sea afectivo, es decir, yo cuando veo que unos productos cosméticos que pueden utilizar en cualquier hotel dicen que son muy sostenibles o que son circulares o que ahorran tanto CO2 pero no tienen ninguna certificación con lo que lo respalde, pues dudas, ¿no? Obviamente dudas, ¿no? De una manera ujú, técnica, igual el cliente estándar pues igual no lo sabe, ¿no? Entonces ahí es donde caes en greenwashing, que hay leyes que protegen al consumidor en ese sentido, ¿no? O sea, que podrían ser incluso denunciables por parte o sea, y ocurre, ¿no? Ya ves que Iberdrola denunció a Repsol por greenwashing, o sea, que estas cosas ocurren, ¿no? Entre competencia, etcétera. Y por otro lado, si, ujú. no es, si es innovador, mi percepción de valor va a aumentar aún más, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado un sistema para que las bolsas de vacío, en vez de ser de plástico, sean de un material biodegradable basado en algas. Por ejemplo, un bioplástico basado en algas que se descompone al tercer día. Imagínate, entonces, aunque llegue al mar ese plástico, se va a descomponer porque está fabricado con algas, o si llega a un vertedero se va a descomponer, o si llega a la calle se va a descomponer. Es decir, pues ahí hay innovaciones más Ujú. sexys, dices, ostras, esto sí que estás, ¿sabes? Estás cambiando el juego, ¿no? Y de ahí que sea innovadora, que sea inspirador, ahí eres inspirador. Y si eres inspirador, pues te posicionas, ¿no? Te posicionas en una liga que en nuestra experiencia es muy, 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 muy rentable. Y de hecho yo creo que lo mejor que podemos hacer, que lo hemos dejado un poquito para el final, porque es una forma muy buena de entenderlo, si nos quieres explicar este caso del hotel, bueno, lo que era el Hotel Santo Domingo, que está en Madrid, Sí, aunque sea Madrid. en Santo Domingo, es la plaza de Santo Eso es. Domingo en Madrid, en España, realmente pues podría ser un caso que nos muestre pues qué es lo que hacéis vosotros cuando veis una problemática y cuál es el input y cuál es el output de cómo empezamos y cómo terminamos o en qué momento estamos después de que hayáis pasado por allí un tiempo, si nos quieres contar este ejemplo. Sí, claro. De hecho, el cambio, digamos, de nombre vino impulsado por su estrategia de sostenibilidad, ¿no? Tiene una estrategia de sostenibilidad que se llama Green Wall, como muro verde, y esto es debido, no sé si has tenido la oportunidad, Eduardo, de ir. Sí, Hay sí, un sí. gran jardín vertical. Dicen que es el jardín vertical más grande de Europa. No sé si has tenido la ocasión de verlo, es impresionante, tiene hasta árboles. De hecho, ahora estamos Ujú, midiendo la biodiversidad a través de cámaras, tanto cámaras para pájaros como para insectos, que miden polinizadores, porque queremos empezar a tener datos de la diferente biodiversidad que puede haber en un entorno tan urbano como el centro de Madrid, ¿no? Entonces es súper interesante. ujú. Entonces todo gira en torno a ese jardín, ¿no? Tenían ese jardín y entonces pensamos, ¿no? Cuando nosotros llegamos dijimos, tienes un jardín en el cual tiene que girar, digamos, todo tu mensaje y ese jardín son árboles y esos árboles absorben CO2, no es mucho, pero absorben CO2, ¿no? O sea, al final y a medida que van creciendo esas plantas y esos árboles van absorbiendo CO2 en la biomasa, ¿no? Que van creando, ¿no? A medida que van creciendo. Eso, con la fotosíntesis absorben CO2 y crecen, ¿no? Y forman la biomasa. Entonces todo tenía que girar en torno a ese concepto. Es decir, hay muy pocos sitios, sobre todo en zonas urbanas, que todo es asfalto y cemento, ¿no? Que tengan la capacidad de tener esa biodiversidad. Em, entonces planteamos pues, algo muy, o sea, algo que podría ser, ¿no? Algo muy
muy estándar dentro de las estrategias de sostenibilidad, que es vamos a generar una estrategia de descarbonización inspirados, de nuevo, la inspiración en el jardín vertical. Entonces decidimos ponernos una serie de objetivos y esos objetivos fueron disminuir la huella de carbono año tras año. De momento llevamos año y medio y hemos disminuido la huella de carbono de manera importante. Y no solo Ujú. eso, sino que lo que intentamos hacer es que haya emisiones negativas dentro de ese hotel. Es decir, que tú puedas ir al hotel y no solo no emita ese hotel, sino que compense parte de tu viaje, por ejemplo, ¿no? Como cliente. Luego tenemos Ujú. toda la parte de circularidad que estamos trabajando, todo el tema de residuos, el tema de plásticos, el tema de compras, muy importante. No solo podemos reducir el número de proveedores o el número de objetos o el número de compras, sino que aquellos que se queden, que sean los más sostenibles posibles y que encajen, ¿no? Con la política o con la estrategia de sostenibilidad del hotel. Y por último, fomentar Ujú. lo que hablábamos antes. Dice, somos un hotel en el centro de Madrid, vamos a fomentar la cultura local. No solo la cultura local, sino el bienestar de los trabajadores. Vamos a fomentar que se generen redes de conexión, ¿no? Y entonces, al final, toda esa... Además que se puede establecer la analogía con un árbol, es decir, toda la estrategia de descarbonización puede representar las hojas de un árbol, ¿no? Toda la estrategia de crear digamos, entornos más simples, sin tantas cosas, ¿no? En esto de los proveedores y del plástico de un solo uso, etcétera, puede representar la simpleza del tronco. Y luego todas esas conexiones de las comunidades locales y la integración dentro del ecosistema de Madrid puede representar las raíces, ¿no? Entonces, todo Ujú. eso llevó a que el éxito, más allá del cumplimiento de objetivos, que llevamos muy poco tiempo, Inala se inauguró en febrero. Llevamos muy poco tiempo, pero más allá del cumplimiento de los objetivos, que los estamos cumpliendo, está eh, todo ese cambio de marca y de concepto que tuvo que involucrar a todo el equipo, que tuvo que lidiar con la resistencia al cambio que hablamos antes, y como todo un equipo maravilloso además, el de Inala, que lleva muchísimos años, muchos de ellos trabajando desde que eran jóvenes ahí y que siguen ahí trabajando, cómo se lo pusieron al hombro, se lo hicieron propio y lo sacaron adelante, ¿no? Con todas las dificultades que hablamos operativas, etcétera. Tenemos consejos de sostenibilidad todos los meses, estamos analizando las métricas, mirando cómo vamos a comunicar una cosa para que realmente sea efectiva y real, y estamos creando nuevos proyectos innovadores para poder cumplir esos objetivos. O sea, yo creo que el éxito, más allá de la estrategia que se está cumpliendo o más allá del cambio de nombre o el cambio de branding, etcétera, es cómo el equipo, ¿no? Supo transitar, ¿no? En esta nueva forma de hacer las cosas, en esta nueva forma de operar un hotel de una manera más sostenible. En este caso del Hotel Santo Domingo, ¿de dónde parte? ¿Cómo es que vamos a decir, de un día para otro estáis vosotros allí? ¿Y fuisteis vosotros quienes les propusisteis, hola, soy Juan Vicente y te propongo esto? ¿O fueron ellos quienes os llamaron y dijeron, oye, estamos pensando en revisar aquí qué podemos hacer? ¿De dónde partió ahí la iniciativa de que este cambio se llevara a cabo? Fueron las dos cosas. Digamos que yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y ellos ya venían con eso en la cabeza. O sea, fue un match perfecto, ¿no? Ujú. Digamos, Fue el sí, destino. exacto, ¿no? Además fue maravilloso cómo fuimos trabajando, ¿sabes? Desde ese primer momento hasta hoy, o sea, cómo venimos trabajando ha sido algo de que ellos, sobre todo el director general, lo tenía en la cabeza, estaba bastante concienciado en ese sentido y había visto ese potencial, ¿no? Lo había visto, solo necesitaba, ¿no? Pues juntarse quizás a nosotros, ¿no? Y al resto del equipo para hacerlo realidad, ¿no? Es algo, pues al final, bueno, pues yo creo que es un paso Un, un un caso de caso de éxito, éxito tal cual. total, o sea, es un caso de éxito cuyos objetivos pues lo veremos con el tiempo, pero sobre todo los objetivos de sostenibilidad se están cumpliendo y con el tiempo veremos esos objetivos invisibles que nosotros insistimos mucho, ¿no? En que se midan también, que es la rentabilidad. Es decir, cómo asociamos la Ujú. integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio para que pueda tocar palancas de rentabilidad. Y tú conoces, aunque no necesariamente los tengas que enumerar, pero
Estaba pensando, igual que cuando tú te aproximas al Hotel Inala, ya desde fuera, desde la calle, te das cuenta de que este asunto de la sostenibilidad es un poco su leitmotiv, su imagen, su mensaje dentro del mundo de la hotelería y demás, pues es un hotel que se posiciona de esa manera, es el mensaje que da, ¿no? Entiendo que, claro, ellos lo que dicen es, oye, pues si queremos dar este mensaje, primero tenemos que cumplirlo, ¿no? Y no es hablar por hablar, no es greenwashing, lo que estábamos diciendo antes, sino que vamos a conseguir un mecanismo y lo vamos a ir publicitando, va a ser nuestra seña de identidad, nuestro elemento diferenciador dentro del mundo hotelero. Lo que estaba pensando es, si tú como especialista y que has estado, pues, como decías antes, en los pueblos de alrededor, como digo yo, ¿no? Has salido un poco más allá de la carretera de circunvalación, y has visitado, pues quieras que no, unos cuantos sitios, por lo que decías antes. ¿Tienes por ahí en la mente, o justo lo contrario, gente que no lo esté publicitando, pero que te conste que esté haciendo un buen trabajo en este sentido? O sea, bueno, es raro que no comuniquen, ¿eh? De hecho, no conozco nada que no lo comuniquen. Es muy raro, muy, muy raro. O sea, ahora mismo no me... O que por lo menos, más allá de no comunicarlo, que no sea su seña de identidad, como pudiera ser el caso de Inala, ¿no? Que te vamos a tirar por aquí con tanta fuerza. Tú estás detectando que haya otras, no sé si cadenas, establecimientos, etcétera, que sí que lo estén implementando, pero que sin embargo su posicionamiento en el mercado sea otro y que tú digas, caramba, pues sin embargo están trabajando no, bien en eso este pasa sentido. mucho quizás en el alojamiento rural, ¿no? O en la hotelería rural. Ah, claro, Eso pasa mucho, eso sí claro. que lo he observado. Es verdad que lo comunican, pero es tan orgánico, ¿no? Porque lo que hablamos antes o sea, una de las, digamos, o sea, la mejor manera o la manera más innovadora de ser sostenible es integrándose con la naturaleza, ¿no? Solo que eso es complejo y requiere, pues, ostras, requiere mucho trabajo. De hecho, hay toda una disciplina que se llama soluciones basadas en la naturaleza, en la que se está empezando como a intentar imitar a la naturaleza o a integrarse con la naturaleza. Llegó un momento como el siglo XIX-XVIII, ¿no? En el que empezamos a verlo todo como cosas, ¿no? Es decir, o sea, cosificar, digamos, la naturaleza y empezamos a dejar de llamar la naturaleza y la empezamos a llamar recursos naturales, ¿no? Y empezamos a esquilmarla. Sí, el lenguaje a veces Eso es es que ilustrativo, sí. es genial eso. Entonces, muchas veces, pues puedes pensar, bueno, pues un hotel requiere de esos recursos naturales, ¿no? Los puede llamar, son los recursos naturales que hace que mi hotel eh, opere, ¿no? Pero luego hay otra visión que puede parecer la misma, pero no lo es, que es voy a integrar mi hotel con la naturaleza. Y como decías antes, no de una manera de una cueva o con cuatro palos, no, no, de una manera espectacular, ¿no? Incluso utilizando materiales nobles, etcétera, e incluso rozando el lujo, sino incluso el lujo, ¿sabes? Cinco estrellas Ujú. lujo, Sí, sí, perfectamente. sin rozarlo. Hay casos que no es que lo roce, Es es que está que es en lujo, ¿no? un estadio Exacto, lujoso. es lujoso y tiene soluciones basadas en la naturaleza, está integrado en la naturaleza. Muy difícil, ¿eh? No, no hay muchos. Sí que hay mucho rural de cinco estrellas lujo, etcétera, pero que esté así bien integrado y tal. No es fácil. Pero eso, yo siempre he tenido como en mi interior algo que me dice que tenemos que intentar usar más soluciones basadas en la naturaleza que artificiales, ¿no? O que otras, ¿no? O más tecnológicas, ¿no? Podríamos decir que sería el otro extremo. Yo creo que Ujú. eso sería un camino muy interesante para la hotelería, ¿no? O sea, el integrarse, el mimetizarse, el meterse dentro de la naturaleza. O sea, Fíjate que como comentario, digamos, final quedaría para la reflexión, porque es que hablar de estos queda para 5 horas o más. Yo siempre digo, a ti no te lo he dicho todavía hoy en el episodio, recibimos por primera vez a Juan Vicente en este podcast. Evidentemente, nosotros le volveremos a invitar para comentar diferentes temas dedicados a sostenibilidad que están en episodios por venir, algunos de ellos en solitario, en otros casos a modo más de conversación en esta segunda temporada que estamos preparando. Si él lo tiene a bien, le cuadra la agenda, etcétera, 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 gracias, pues Eduardo. por supuesto será nuevamente invitado aquí. Y yo quisiera dejar un poco para la reflexión de quienes nos escuchan, que creo que han visto un panorama bastante interesante y bastante detallado, que en algunos casos se ha repetido con aquello que hablábamos con Gerardo, y digamos, por algo será, ¿no? Que dos expertos coincidan en diferentes momentos del podcast en cuestiones tan fundamentales y tengan una idea tan similar, ¿no? Y tan bien razonada.
Yo también quisiera hacer un razonamiento y en este caso me voy a ir a la gastronomía para que se entienda lo que quiero decir. Si el cliente, que al final es quien mueve el mundo hotelero, va de Estados Unidos, por decirte algo, o Canadá, a un lugar, vamos a decir, tropical, y lo que quiere comer allí es lo mismo que come exactamente en la ciudad en la que vive a miles de kilómetros en otras latitudes y con otro tipo de industria, es más difícil que si esa persona, que pues puede ser también de Estados Unidos o de Canadá o de Tokio, me da igual, estoy pensando en cualquier desplazamiento largo, y se va a ese país tropical y va con la disposición de probar a comer lo que se cultiva allí, que a lo mejor no está presente en el lugar donde él habitualmente reside, y que pueda entender esa riqueza de me he desplazado 8.000 o 10.000 kilómetros y aquí tengo cosas que no son tan fáciles de encontrar en el lugar donde habitualmente vivo. O si va con la idea de decir, yo aunque me desplace 8.000 o 10.000 kilómetros, yo quiero seguir teniendo lo mismo que hay al lado de mi casa, aunque no sea, vamos a decir, natural de aquí. Eso es una cosa que dejo para la reflexión, porque al final es un motor turístico y el entender que tienes que darle al cliente lo que busca, y si ese cliente busca lo mismo que tiene a 8.000 kilómetros de distancia, toda esta riqueza de inserción en la naturaleza se queda muy dificultada, mientras que cuando el cliente dice, no, yo sí me voy a 8.000 kilómetros de distancia, allí voy a disfrutar de, yo qué sé, pues todos esos frutos que se generan en ese trópico o cualquier otro elemento alimenticio que me parece muy ilustrativo. Mientras que donde yo vivo, pues a lo mejor tengo que estar comiendo pues otro tipo de cosas, igual que a lo mejor, pues que en viaje a ciertas zonas de Brasil se va a encontrar con hoteles que no tienen puertas o ventanas, porque, bueno, pues se refrigeran simplemente por el aire, y habrá personas que vivan en lugares donde tienen que tener la calefacción pues todo el año o un aire acondicionado durante todo el año, y en esos casos dirán, pues vaya sitio que aquí no hay aire acondicionado. En vez de eso, está muy bien que entiendan que no lo hay porque a lo mejor no se necesita, es un punto a favor en ese caso, ¿no? Yo lo dejo para la reflexión, para las personas que nos estén escuchando, porque lo trataremos, lo hemos ido tratando con diferentes directores de hoteles de diferentes zonas, pero lo dejo un poquito para reflexión como concepto, porque creo que hoy hemos dado un buen panorama, hemos hablado de un caso concreto de éxito, tenemos un poquito más claro qué es esto del ESG, tenemos un poquito más claro que esto de la sostenibilidad va más allá, como decía Susana Quintas, de pintar la portada de un libro de verde, y que hay una cuestión social detrás, que es también muy interesante. Y oye, pues agradecer aquí a Juan Vicente que finalmente haya conseguido ubicar un ratito para hablar con todos vosotros, porque la agenda de Juan Vicente pues es una cosa apretada y nos consta que ha hecho un esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, y se le agradece muchísimo que haya podido venir. Y a todos los demás, pues oye, simplemente al próximo episodio nos escuchamos. Muchas gracias, Juan Vicente, por haber venido por aquí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos.